Buenas noches. Hoy siendo 25 de noviembre del 2025, se da inicio a la sección para explicar la evidencia sobre la guía 8 del RAP 210-60-1026. Actividad 1, evidencia 01. La gestión de la información relevante para la empresa resulta un aspecto clave de la administración. Se espera que con el desarrollo de la siguiente actividad se logre un ejercicio que concientice acerca de este proceso y el papel de operación de esta unidad productiva. Como ven, ya nos están diciendo que tenemos que recolectar información. Regálame un momentico. ¿Qué nos está pidiendo? Que debemos de desarrollar un cuestionario, unas preguntas, una encuesta, ¿sí? Para ser aplicado a los funcionarios de una gran empresa. Este instrumento debe apuntar a la recolección de la información cuantitativa, o sea, de cuánto, y cualitativa, de calidad, o sea, gusto, preferencia, ¿sí? Relevante, asociada con los procesos de recolección, análisis o conservación de datos propios de la organización. Actividades que pueden ser tenidas en cuenta son la administración del archivo, la aplicación de formatos para recolectar la información, las normas de presentación de los informes, entre otros. Entonces, lo que se va a hacer es una aplicación de una encuesta sobre algo que usted quiera medir en una empresa que usted viene trabajando para medir gustos o tratar de detectar de pronto algunas falencias, ¿sí? ¿Entendido hasta ahí? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Diligenciar entonces los formularios con al menos 3 funcionarios, o sea, llenarlo al menos con 3 personas y tabular los resultados en una hoja de cálculo. Para las respuestas de las preguntas abiertas es decirle por lo menos decir algo, contésteme tal cosa, es decir, cuál es su comida preferida. Entonces, mientras cuando son cerradas, usted ya le da las respuestas a escoger. Se debe hacer la codificación a que haya lugar, de tal forma que se facilite el análisis y se posibilite la conciliación de la información. Elabore un gráfico que presente la información de forma consolidada y resumida. Se puede hacer cualquier tipo de diagrama siempre y cuando aporte a la generación de conclusiones. Sustentar la elección de la forma posterior al presente gráfico. Una vez analizada la información, efectuar un diagnóstico de la situación actual del proceso o actividad. En ella se deben mencionar los aspectos más relevantes y ofrecer una crítica razonable sobre la situación de este. En este aspecto debe sustentarse en normativa o casos de éxito de otras empresas para dar más credibilidad. Dice que entregar el informe sobre la recolección de la información en formato PDF con una extensión mínima de 4 páginas. Aquí hay un material que vamos a... Cualitativa es cuando usted está pretendiendo medir un gusto, ¿sí? Entonces, cuantitativa cuando está midiendo números, ¿sí? Ingresos, pero cuando yo le pregunto, escoja un color, escoja algo que le gusta comer, es cualitativa, es una cualidad o describa o algo. A eso se refiere. Los datos una vez se obtienen, se tabulan. Tabulación de datos y se habla de frecuencia absoluta y frecuencias relativas. Bueno, aquí nos dan una tablita de una pequeña encuesta o de una pequeña pregunta de la cual se entrevistaron a personas de cierta edad y ellos escogieron el número de unas cantidades, ¿sí? Una frecuencia de 27 fueron los que escogieron, o sea, lo que hayan escogido, por decir algo. Si les preguntaron gustos de un producto, y mayores de 18 a 60 pues 53 y mayores de 60 fueron 20, y yo voy a tomar como muestra esta tablita para hacer una gráfica. Cuando uno tiene así esos datos de A3, máximo 4, voy a pasar a una hoja de cálculo, ¿sí? Y usted al recolectarlo le da eso, ¿sí? Entonces uno dice, ya podemos tabular esto. Vamos a borrar esta partecita, esta no lo necesitamos. Y vamos a graficar. Entonces cuando son pequeñas, de 3 máximo 4, la gráfica que se va a utilizar es una torta, ¿sí? Yo señalo los datos que voy a, ¿sí? Voy por insertar y sencillamente escojo el gráfico de redondo. Lo escojo de y ahí están, ¿sí? Lo bueno de este tipo de gráficos, solamente voy a seleccionar otra vez datos.
Y aquí puedo escoger que me quede como porcentaje, ¿sí? Qué porcentaje para yo después más analizar cuál es el grupo que escogió mayor. Le doy el título al gráfico y sobre eso doy un concepto sobre el, ¿sí? Llamémosle gustos por edades, pongámosle que fuera la pregunta. ¿Sí? Bueno, vamos a mirar entonces otra vez lo que es acá. Entonces, aquí nos dan otros datos. Nos dicen a nosotros una escogencia por tabulación de datos cualitativos, lo que tiene que ver con frecuencia, o sea, quienes prefieren inglés, quienes prefieren matemáticas, quienes prefieren educación física, para un total de 10 encuestados. Sí, esa también la puede tabular así por ese método. Si usted lo llevara aquí, ¿sí? Es fácil de hacerlo en Excel. Lo graficaría, insertar y escogería, bueno, ponerle los porcentajes, el título le daría. Entonces aquí nos lo están dando, nos están diciendo a nosotros que una tabulación de datos cualitativos. ¿Por qué? Porque escogió algo que a él le gusta. No escogió números, escogió qué le gusta. Matemáticas, así como puede escoger una comida. Y aquí ya le están hablando de los tipos de gráficos. Entonces vamos a escoger, cuando ya pasan de 4 o 5, se recomienda bien que se escoja un gráfico de columnas, como los que ellos nos están mostrando acá. Blanco, azul, ¿sí? Le podemos llevar entonces este dato para acá y lo vamos a graficar de la siguiente manera. La misma hoja de cálculo. Entonces tenemos esta, que son los datos absolutos, quienes escogieron blanco, ¿sí? Para un total, si se quisiera saber de cuántos fueron los encuestados o los que escogieron esos colores, ¿sí? Fueron 100 personas. Entonces vamos a graficar y ya lo escogemos en columnas. Insertar. Ya escogeríamos así. ¿Sí? Entonces es una manera distinta de graficar y uno puede decir, bueno, ¿cuál fue el color? Ah, bueno. Es que esto es el total, este no debe ir acá. El total no va acá. El suma eliminar toda la fila. ¿Sí? Y sabemos que el azul fue el color de más preferencia, seguido del rojo. Y frente a usted coge una decisión, ¿sí? De qué va a hacer usted con esos datos. Entonces aquí le están hablando los tipos de gráficos, ¿sí? Gráficos de líneas, ¿sí? A mí no me gusta cuando son tortas así con bastantes divisiones, 1, 2, 3, 4, 5, ya como que se pierde la esencia de lo que se quiere mostrar. Máximo 4 para mí debe utilizar, ¿sí? Entonces este material se lo tienen que leer, ¿ya? Análisis comparativos. Entonces primero tiene que definir los elementos de estudio, es decir, los datos que serán objeto de análisis y cuya medición será la que afecte más a las conclusiones alcanzables. Recopilar la información que es la toma de los datos obtenidos para el elemento que será estudiado por otro, la información que funcionará como comparativa. Deben obedecer a un mismo contexto. Esto significa que las empresas a comparar deben pertenecer al mismo sector o en términos de tiempo pedidos o equivalentes. Estudiar o medir las diferencias. Identificar las tendencias y presentar conclusiones. Uno siempre llega a una conclusión con los indicadores, ¿sí? En este momento aquí nos están hablando de unas ventas, ¿sí? En la cual se proyectaron 100, se ejecutaron 120, se ejecutaron 100, se proyectaron 120 y se vendieron 6, o sea, hubo un desfase.
Aquí hubo unas ventas de 150 se proyectaron, se vendieron 150, se acertó en el 100%, y en la otra unas ventas de 170, pero realmente se vendieron 160, realmente se logró de la meta el 94%. ¿Sí? Entonces, esta es la parte que nos están pidiendo. ¿Qué nos están pidiendo? Volvamos a la guía. ¿Qué nos están pidiendo? Que elabore un cuestionario para ser llenado por lo menos 3 funcionarios al que usted vaya a cuestar, ¿sí? Y a la cual usted le pregunte una información cuantitativa y cualitativa relevante, asociada con los procesos de recolección, análisis o conservación de datos propios de la organización. Actividades que pueden ser tenidas en cuenta como son la administración del archivo, la aplicación de formatos para recolectar la información, las normas de presentación de los informes. ¿Sí? ¿Hasta ahí he entendido qué es lo que tiene que hacer? Diligenciar los formularios con al menos 3 funcionarios, ¿sí? Y tabular los resultados en una hoja de cálculo. Para la respuesta de las preguntas abiertas, las abiertas es la que usted le dice, no les pone a escoger, sino que escojan. Se debe hacer la codificación a que haya lugar, ¿sí? A mí casi no me gustan las abiertas porque si se van a entrevistar a, ¿qué le digo yo?, 100 personas, y por lo regular la gente tiende a escoger muchas cosas, ¿sí? Entonces uno casi no puede tabular eso, pero bueno, si usted quiere, tendría que entrar, si usted las hace abiertas, entonces tiene que codificarla para poderla contestar. 10 escogieron que le gusta el aguacate, 3 que la mazorca, no sé, escribieron que la mazorca, entonces usted verá si escoge abiertas. Diligenciar los formularios con, bueno, 3 funcionarios, bueno. Elaborar el gráfico que presente la información de forma consolidada y resumida. Se puede hacer cualquier tipo de diagrama siempre y cuando aporte la generación de conclusiones y sustentar la elección de forma posterior a la presentación del gráfico. Usted tiene esa información que usted tiene recolectada, tabulada y graficada, usted tiene que llegar a una conclusión, hacer un análisis, ¿sí? Un diagnóstico de la situación de dicho proceso o actividad. En ella se deben mencionar los aspectos más relevantes y ofrecer una crítica. ¿Sí? Debe tener eso. Entonces miremos lo que es aquí el instrumento de evaluación que nos están pidiendo. Que si presenta la información de forma coherente, cumple con las reglas ortográficas de redacción, presenta el contenido cumpliendo con las estructuras solicitadas, elabora un cuestionario que contempla recolección de datos cualitativos y cuantitativos, aborda un tema relevante en la gestión de la información en la empresa, diligencia la formulación con por lo menos 3 funcionarios, tabula los datos de forma apropiada presentando toda la información obtenida y codificada, grafica la información de forma resumida haciendo uso de un diagrama acertado y analiza la información y presenta diagnóstico. ¿Sí? ¿Hasta ahí ha entendido usted? Sí, señor, sí se entiende. Listo. Porque esa sería la primera actividad. ¿Sí? 7 y 25. ¿Ahora esta no tiene preguntas? No, señor, sí se entiende normal. No tengo preguntas. Listo, entonces vamos a mirar la otra actividad. La siguiente actividad tiene que ver con esta evidencia. ¿Sí? Evidencia guía 8, 210, 60, 10, 26, actividad 01. Actividad 1, evidencia 02, plan de mejora y contingencias. Miremosla acá. Que está para el 8 de diciembre. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo la guía? Miremos la guía. Con la elaboración del plan de mejora se espera que se apropien los conocimientos del componente formativo asociados con esta temática. Como cualquier otro proceso, la gestión de la información en una empresa es susceptible de ajustes y correcciones para lograr los mejores resultados con el menor costo. A partir de la encuesta que usted hizo, ¿sí?, la información recolectada en la evidencia anterior
y su diagnóstico, o sea, las conclusiones que usted llegó, correspondiente, presentar por lo menos 3 acciones de mejora concentradas a solucionalmente las problemáticas que usted encontró, que identificó, ¿sí? Y la evidencia anterior. Se pueden contemplar aspectos tales como la aplicación de normativa técnica, como conservación de los documentos, los sistemas de idización para localizar partes del archivo o protocolo de observación, entre otros. Si fuera el caso de que tenía un problema que la información se pierde, ¿sí? Elaborar un cronograma con las aplicaciones de las actividades contempladas en las acciones de mejora, en qué tiempo lo van a realizar, involucrando por lo menos a 3 personas para llevar a cabo esta tarea. La asignación de roles y funciones debe ser individual y cumplir con un plazo de tiempo acorde con la complejidad de las tareas. Tercer punto, listar por lo menos 3 objetivos que se esperan alcanzar con la aplicación de las tareas programadas, sustentar lo anterior con la proyección de escenarios o en casos de éxito de otras empresas reconocidas. De listar por lo menos 3 objetivos que se esperan alcanzar con la aplicación de las tareas que usted... El documento al final debe comprender un diagnóstico sobre la situación actual indagada, la proposición de acciones de mejora, la elaboración de cronogramas de ejecución y la presentación de los objetivos. Se espera que con este informe se evidencie la necesidad de pulir el proceso y las ventajas asociadas con la ejecución de las tareas propuestas. Dice que este plan de mejora y contingencias se entregan en un PDF de mínimo 5 páginas. ¿Sí? Vamos a mirar entonces, vamos a mirarla. Este es el instrumento de evaluación que habla del programa de formación, proyecto formativo, la fase que estamos, el RAP que evalúa, la actividad que tenemos, la evidencia de producto, que es el plan de mejora y contingencia. Estos son los criterios de evaluación, como elabora informes de análisis y evaluación de datos según necesidades de la empresa, formula planes de mejoramiento para el proceso de recolección y análisis de datos según requerimiento técnico y metodología estadística, presenta un plan de mejoramiento y contingencias atendiendo los procedimientos establecidos por la empresa. Este tiene unos 6 ítems. El primero dice que si presenta por lo menos 3 acciones de mejora coherentes con el diagnóstico a la empresa. En el segundo punto dice que si sustenta las acciones de mejora y normativa técnica, teórica o análisis de otras empresas. El tercero dice que elabora un cronograma que contempla diversas tareas a desarrollar. Y en el cuarto punto dice que incluye por lo menos a 3 funcionarios y les asigna labores distintas a cada uno. En el quinto presenta al menos 3 objetivos a alcanzar con la aplicación de las acciones de mejora. Y sexto, sustenta los objetivos con análisis de otras empresas o a través de la proyección de escenarios. Si mira, realmente el instrumento de evaluación sintetiza lo que es la guía. ¿Qué preguntas tiene sobre esta otra actividad? No, señor, pues yo he venido trabajando esas cosas, entonces no tengo preguntas. ¿No tiene preguntas al respecto? No, señor, no tengo preguntas. Listo. Entonces, dejamos por el día de hoy. Sí, señor. Muchas gracias. Listo, que esté muy bien. Dios lo bendiga. Que esté muy bien. Y hasta luego.